Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en el Museo Central. Les doy la bienvenida y les agradezco por estar esta tarde con nosotros. Estamos dando inicio al último conversatorio de nuestro ciclo de conversatorios en el marco de la exposición en reserva, 4000 años de arquitectura y urbanismo en Lima. Para quienes aún no han visitado la exposición o no saben o no la han visto, solo les voy a contar un poquito de qué trata y avisarles que el museo va a estar abierto hasta las 8 de la noche para que después de este espacio de diálogo puedan visitar o volver a mirar la sala. Están invitados. La exposición cierra este domingo 19, así que también les animamos a invitar a sus familiares y amigos para que puedan visitar el museo y visitar esta exposición. Esta exposición se presentó en el año 2018 en la Bienal de Arquitectura de Venecia. De ahí viene esta propuesta que prepararon los curadores Marianela Castro de la Borda, Janet Bosa, ellas dos son arquitectas, junto con el comunicador y periodista Javier Lizarzaburu. Ellos prepararon esta exposición que titularon En Reserva, haciendo alusión a la reserva cultural que tenemos en la ciudad, en este caso arquitectónica, simbolizada principalmente por las huacas, ¿no? Más de 447 huacas que forman parte de del entramado de la ciudad, pero que muchas veces pasa desapercibida por los ciudadanos o, en fin, por diferentes agentes que componen esta comunidad. Pero justamente el interés de esta exposición es rescatar, volver a mirar y reflexionar acerca de la importancia del patrimonio arqueológico inmueble en este caso, ¿no? Y cómo podemos sumarlo a una vida activa de la ciudad, ¿no? Cómo podemos incluirlo más, porque ya hay acciones que se vienen realizando, cómo podemos incluirlo más en la vida, en el espacio público, en concientizarnos también de este legado milenario del cual somos parte los ciudadanos y ciudadanas de Lima, ¿no? Entonces, bajo ese contexto hemos realizado diferentes programas educativos en sala, en recorridos con escolares, espacios de diálogo, y tuvimos 2 conversatorios previos, uno en el cual invitamos al grupo de arqueólogos a hablarnos de los últimos hallazgos arqueológicos en Lima metropolitana. La segunda mesa estuvo dedicada al urbanismo, cómo el urbanismo ha contemplado no incluir el patrimonio arqueológico inmueble, y este último espacio de diálogo lo estamos dedicando para hablar de cuáles son los programas educativos que se han desarrollado, que se vienen desarrollando, cuáles son esas experiencias desde los sitios arqueológicos y también desde la propia comunidad y la propia ciudadanía organizada. Entonces, el panel lo va a moderar Claudia Sánchez, que es educadora del Museo Central, quien va a presentar a cada uno de nuestros distinguidos invitados. Así que les agradezco nuevamente por estar. Muchas gracias a Lucénida, a Máximo, a Pamela, a Guido y a Arturo por acompañarnos esta tarde, y les dejo el pase para que nos puedan compartir todas sus experiencias. Gracias. Listo, muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por participar el día de hoy, como mencionó Pilar, en nuestro último conversatorio ya de esta serie de eventos que hemos tenido alrededor en el marco de esta exposición en reserva. Bueno, soy Claudia Sánchez, nuevamente me presento, soy especialista del área educativa, entonces es bastante especial para mí estar por aquí con colegas y compañeros que también están preocupados por un tema de educación dentro en el área del patrimonio cultural.
Vamos a tener 5 panelistas que yo los voy a ir presentando uno por uno. Algunos son representantes de áreas educativas de museos o nos van a contar algunas experiencias relacionadas a la educación patrimonial, y algunos representantes también de iniciativas comunitarias de educación y participación con el patrimonio. Entonces empezamos primero con Lucenida Carrión Sotelo. Ella es licenciada en Arqueología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con amplia experiencia en dirección de proyectos de investigación, conservación y puesta en valor de monumentos arqueológicos y en el manejo y gestión de museos. Es responsable de la Subgerencia de Arqueología del Patronato del Parque de las Leyendas Felipe Benavides Barreda desde el 2002 hasta la actualidad. Es expositora y ponente en diferentes eventos académicos nacionales e internacionales y autora y coautora de diversas publicaciones sobre periodos tardíos en la costa central. Le doy pase a Lucenida. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación, por permitirnos participar en este conversatorio. Para nosotros realmente es un gran placer, porque ¿quién no conoce al Parque de las Leyendas? Creo que todos, pero mayormente visitan para ver la parte zoológica, no tienen la mirada a lo que es nuestro patrimonio, nuestras huacas que están ahí. Dentro del parque tenemos 54 sitios arqueológicos, muy importantes, unos monumentales, tenemos canales, edificaciones muy, muy importantes, que muchas veces no lo hemos sabido valorar, pero es complicado, porque trabajar con las comunidades es muy complicado, porque tenemos de todo tipo de visitantes, pero aún así hemos iniciado un trabajo con la doctora Inés del Águila, quien probablemente algunos de ustedes le conocen. Fue una de las primeras promotoras principales para poder hacer este trabajo, que se dio primero, bueno, ya hemos comentado que el Parque de las Leyendas es un espacio público, alberga, custodia y protege y difunde el patrimonio natural y cultural. Gracias a una apuesta visionaria de crear un parque al servicio de los ciudadanos. Desde su fundación, el parque mantiene esfuerzos permanentes con brindar experiencias orientadas al conocimiento y disfrute del patrimonio. En sus 97 hectáreas conviven un zoológico, un parque botánico y uno de los más grandes relictos arqueológicos de la ciudad de Lima, el Complejo Arqueológico Monumental Maranga. Dentro del parque tenemos pues 54 sitios arqueológicos. Las primeras iniciativas de educación patrimonial se inicia con el desalojo. El Parque de las Leyendas, cuando en su creación llegaba más de 337 hectáreas, llegaba hasta la avenida Venezuela, pero con las invasiones se redujo a 97 hectáreas. Estaba con el cerco vivo. Dentro de estos 97 hectáreas se habían posicionado más de 50 invasores. Aquellos invasores, gracias a la presencia de estas huacas y con el apoyo de la doctora Inés de la Águila, se elaboró todo un proyecto que fue presentado en el Congreso y aprobado para el desalojo de estas familias. Dentro de ello se iniciaron pues esto en la década de los 90, después de más de 20 años de haber dejado la parte de los trabajos de patrimonio en el parque, porque en el momento de la creación sí se hizo algunos trabajos de recuperación, pero luego se dejó totalmente. Entonces estaba liderada en los primeros trabajos con la doctora Inés y mi persona, que iba como apoyo, como voluntaria en ese entonces, en las décadas de los 90, que estuvieron básicamente primero orientados a sensibilizar a los funcionarios, a las autoridades del parque, porque era difícil intervenir directamente sin concientizar el valor de este patrimonio, de nuestras huacas que estaba ahí presente. Entonces creo que eso dio el motivo, y luego con los trabajadores, ¿no? Ahí ustedes están viendo para el desalojo, luego la sensibilización con los trabajadores. ¿Cómo empezamos a llamar? Los sábados arqueológicos. Los sábados arqueológicos con los trabajadores, porque primero hay que trabajar con ellos. Es como trabajar con las comunidades. ¿Con quién voy a empezar primero? Con la comunidad, si estoy en una población. En el parque, dentro de ellos, ¿con quién voy a empezar? Primero con los funcionarios y los trabajadores. Y así se inició el trabajo. Fue un poco complicado, pero se logró.
Entonces, estuvieron pues orientados primero a sensibilización de ellos. También se inicia en el año 92 con un primer trabajo de conservación, con la encabezada en la Huaca Cruz Blanca, la conservación con Denise Posiscott y Juan Paredes. Bueno, a fines de 2000 iniciamos, paralelamente a esta sensibilización y a la educación patrimonial, se ejecutaron proyectos de investigación, conservación y puesta en valor. ¿Cuáles fueron los primeros? La Huaca Cruz Blanca, la Muralla 55E y La Palma, la recuperación de los frisos de la Palma, el que estaba a cargo de mi persona, ¿no? Las intervenciones en los sitios y en su entorno tuvieron como finalidad y tienen como finalidad generar conocimiento sobre el patrimonio arqueológico de la ciudad y contribuir a su uso social a través de la musealización de los monumentos y su incorporación a los circuitos turísticos existentes en el parque, no solamente en los sitios arqueológicos, sino también en el museo. Y así se hizo una serie de actividades en la sensibilidad. Primero, la educación no formal, que es debidamente estructurado, con programas educativos, donde tuvimos participación pues, de educadores, ¿no? Entonces, son los primeros programas de educación patrimonial no formal. Los primeros tuvieron por objetivo lograr que los participantes valoren los aportes prehispánicos de su cultura local, despierten la curiosidad por conocerla, la difundan y así forjen una identidad sólida. Para ello, con ayuda de una educadora. Tuvimos al inicio una educadora, porque yo creo que sin educador es un poco difícil, porque el arqueólogo le da información cruda, y si no hay una educadora es imposible llegar a la población, a los mismos niños. Entonces, hicimos una serie de actividades con los niños también, ¿no? Para ellos, ¿no? Entonces, estos módulos consistían en una visita mediada en uno de los sitios arqueológicos y o en el museo de sitio, complementando con material didáctico, siguiendo una metodología dirigida y participativa. Se incluía el desarrollo de talleres de excavación, también conservación o talleres productivas de cerámica, alfarería, cestería o textilería, acompañado de fichas educativas creadas a partir de los datos arqueológicos. Estos módulos podían diseñarse de acuerdo con lo requerido por los docentes según las actividades preferidas para la visita según lo previamente coordinado. Además de los módulos, se realizan talleres de reforzamiento para docentes y guías de turismo, ¿no? Entonces, definitivamente es importante la presencia de educadores, como hemos mencionado, ¿no? Y también, porque los niños van a aprender tocándolo, teniendo tacto con los materiales. Por eso es importante hacer estos tipos de… Muchos colegios nos solicitan y estos talleres, una serie de actividades, pero también nosotros nos encargamos, además de hacer 2 veces al menos al mes, una serie de talleres para la misma población, no necesariamente a los colegios, también a nuestros visitantes, aquellos que están interesados y que tienen mucho deseo de conocer, ¿no? La programación de educación patrimonial no formal hoy. Actualmente se ofrecen los talleres de excavación y conservación de arquitectura prehispánica, talleres productivos al menos 2 veces por mes, recorridos mediados y charlas temáticas en el museo y en el Museo de Sitio Ernest Midno y en los sitios arqueológicos. A propósito de fechas temáticas en el museo, ¿no? Estas actividades que fomentan la observación, la investigación y el análisis se complementan con recursos como fichas de trabajo, guías de actividades, videos, entre otros. Por otro lado, se ofrecen cursos, talleres autofinanciados para público especializado sobre registro y documentación, conservación y análisis de bienes muebles y inmuebles. Estos cursos son dictados por especialistas externos y están dirigidos
al público interno, arqueólogos y voluntarios de la subgerencia, y para público externo de especialidades afines. También quiero en este conversatorio que el año pasado, en el año 2022, se creó un pasaje cultural de la Huaca Cruz Blanca, donde se presentan centros interpretativos de plantas nativas y también de cánidos. Estos centros interpretativos de cánidos es debido a que nosotros hemos, en una de nuestras investigaciones, la Huaca 33, se encontró 138 cánidos, y los cánidos con pelo. No es como a veces uno piensa perros calatos, no, también había cánidos con pelo de colores de marrón claro a marrón oscuro. Entonces se presenta en este centro de interpretación, y también tenemos, bueno, ya me han dicho un minuto que me queda. Y en este centro de estudios también de plantas nativas, ¿no? Tenemos un centro interpretativo. Además, para aquellos que están interesados y están acá presentes, tenemos un centro de, como lo menciona ahí, el centro se me fue el nombre, de estudios, que es un centro de investigación, ¿ya? Donde estamos resguardando toda la información de nuestros trabajos de investigación. Toda aquella información que presentamos al Ministerio de Cultura están guardados en ello. Aquellos que estén interesados, que requieran los conocimientos del Complejo Maranga, pueden visitar. Y también está complementado además con toda la bibliografía de la Costa Central que fueron donados por instituciones, también por museos y por personas naturales e investigadores. Entonces tenemos una pequeña biblioteca, y además también tenemos para niños, también tenemos cuentos que ellos pueden, aquellas familias que quieren conocer más, tenemos estos cuentos, ¿no? Donde ellos pueden leer con tranquilidad, ¿no? Creo que con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucénida. Estoy seguro que muchos tienen por ahí preguntas o de repente algunas ideas que han surgido luego de la explicación. Al término de que cada panelista ya nos presente sus experiencias, vamos a tener un momento de preguntas, entonces les pido que por ahí las vayan anotando de repente mentalmente y ya luego las compartiremos aquí entre todos. A continuación tenemos a Máximo Aníbal Rodríguez Soriano. Máximo es egresado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, donde obtuvo la licenciatura en Educación en la especialidad de Historia y Ciencias Sociales. Tiene más de 13 años de experiencia en el ámbito turístico-cultural y actualmente se desempeña en el área de servicios educativos del Museo de Puruchuco. Además, desarrolla paralelamente diversas salidas hacia el Museo del Cementerio Presbítero Matías Maestro. Adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, a nombre de la directora CLIDE Valladolid, les agradezco por haber venido, también al museo por habernos dado esta oportunidad para venir y hablar un poco sobre la función que tiene el museo referente a lo que viene a ser el área educativa y también a lo que es la interacción que tenemos con las comunidades, ¿no? Como dijo la señorita, yo soy Máximo Rodríguez y trabajo en el Museo de Puruchuco desde hace más de 10 años, ya voy por los 11 años y bueno, en todos estos años que estoy laborando en este museo, he aprendido más en lo que viene a ser la práctica que lo que te pueden enseñar en la universidad o en el instituto o en algunas capacitaciones, porque uno aprende y uno sigue aprendiendo definitivamente de los niños, de las actividades que hacemos con el público visitante y sobre todo con los escolares, que ya pasaré a explicar con un poquito más de detalles, ¿no? En nuestra área de servicio educativo está conformada por un equipo de trabajo, mi persona, ¿ya? Máximo Rodríguez, y también tenemos mis compañeros Freddy Campos y José Carlos Cornejo, que son guías oficiales de turismo, ¿no? Entonces ellos también tienen el mismo tiempo que nosotros estamos laborando en el museo y como les mencionaba, pues hemos aprendido bastante referente a lo que viene a ser la carrera y cómo actuar con los niños, ¿no? Por eso. Ahora, en el público que nosotros nos visita,
El público que nosotros nos visita, sobre todo viene a ser, el público visitante es el escolar, que es como pueden ver, un 48%. Los escolares vienen de instituciones educativas, ya sean públicas o privadas, en los 3 niveles: inicial, primaria y también lo que viene a ser el área secundaria, ¿no? Ahora, también tenemos a lo que viene a ser lo de educación superior, ¿ya? De universidades tanto públicas como privadas, familiares que sobre todo vienen más que nada en los MUAS, que son los primeros domingos de cada mes, que el gobierno ya fijó el primer domingo de cada mes. El ingreso es libre, gratuito a todos los museos del gobierno, y es la cantidad que siempre viene entre 200 a 500 personas aproximadamente, pero como les dije, sobre todo familias. Y el público extranjero, curiosamente, es el público que menos viene al museo. Nosotros deducimos que es sobre todo por lo que nuestro querido museo está un poquito alejado de las zonas así donde se quedan normalmente los turistas, ¿no? Por ejemplo, un poco lejos de Miraflores, de San Isidro, donde están los hoteles, pero en estos últimos años pues hemos tenido un aumento, bueno, no diría notable, pero sí al menos un poco más, porque cuando yo entré, ocasionalmente venían extranjeros, ahora al menos un 5% son los que nos visitan, ¿ya? Siguiente. Ahora, nosotros tenemos una metodología educativa con diferentes tipos de guiados, pero también lo juntamos con lo que son los talleres educativos, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden ver en esta imagen que dice un tour más taller, o sea, el guiado, que es el convencional, que dura aproximadamente unos 50 minutos a 1 hora, y un taller adicional que hacemos dependiendo la edad de los chicos, ¿no? Por ejemplo, tour taller, los talleres pueden ser el taller del tocado. ¿En qué consiste ese taller? Por ejemplo, cuando se hacen una especie de vinchita, haciendo una énfasis al tocado que usaba lo que viene a ser el sacerdote, ¿no? Ahí le pedimos materiales a los chicos, ¿no? Luego tenemos lo que viene a ser el taller del tour con teatro. Ese es uno de los talleres que nosotros como área de servicios educativos hemos tenido más acogida y sobre todo más satisfacción. ¿Por qué? Porque en ese taller teatro hay 2 talleres que sobre todo tenemos. El taller que están viendo ahí, que es visitando al Hatun Curaca. ¿En qué consiste esta representación del Hatun Curaca? Mi compañero José Carlos, que están viendo ahí, que también estudia artes dramáticas, teatro, se viste como si fuese el curaca, el jefe, el líder. Eso lo hacemos dentro del palacio y es bastante bonito porque participa no solamente nosotros como guías, como docentes, sino también participan los chiquitos, porque los niños al entrar al palacio hacen como una especie de procesión que están entrando para que vean y cómo reciban a lo que viene a ser el curaca. Y no solamente ellos, entra mi compañero José Carlos vestido de inca, hay un soldado también vestido de soldado inca, hablan en quechua, interactúan con los niños se escoge a uno por sección, a algunos de los chicos, que vayan a llevar regalos a lo que viene a ser el Hatun Curaca, y nosotros tenemos una ropa especial para vestir a los niños, y no solamente a ellos, sino también a los profesores para que participen en ellos y sean parte viviente de ellos, ¿no? De lo que viene a ser una teatralización, no solamente observando, sino también participando in situ. Tenemos muyu, tenemos algodón nativo, y es bastante significativo porque prácticamente los niños quizás se olviden, cuando son muy pequeñitos, quizás se olviden de los quipus, se olviden de las cerámicas, pero esa representación teatral donde ellos participan es impresionante y prácticamente ellos se acuerdan más y se llevan la idea: estuve en el Palacio de Puruchuco, estuve con el curaca, estuve con el guardia, estuve con mi miss, y de verdad es una satisfacción bastante grande. Y la otra es la de teatralización. Nosotros hemos hecho, mi compañero José Carlos y nuestro equipo, hemos hecho lo que viene a ser también un teatro de títeres, ¿ya? Un teatro de títeres representando bueno, la obra se llama ¿Quién se llevó mi Puruchuco? O sea, el Puruchuco es el gorrito de plumas que tenemos en el museo, y para resumirlo es que el curaca tiene que recuperar su gorrito, ¿no? Y entonces empieza a contar de qué está hecho el Puruchuco, está hecho de plumas, qué es lo importante
importancia, ¿no? Y eso lo hacemos también dependiendo del grado. Por ejemplo, la representación del Hatun Kurake y la representación del teatro de Puruchuco lo hacemos sobre todo con niños de inicial hasta máximo segundo grado de primaria. Y la participación también de los niños en cuanto a lo que viene a ser el teatro también es bastante lúdica, porque nosotros no solamente hacemos entender a los niños qué es un Puruchuco, sino sobre todo los valores que se tiene que tener a no robar, a ser solidario, a ser empático con las otras personas y otras cosas, ¿no? Y el otro tour que dice tour de representación es una representación que ahí sí nosotros participamos, pero solamente haciendo la demostración. En este caso ustedes están viendo ahí la demostración de un enfardado inca, o sea, cómo prácticamente nosotros hacemos o cómo se hacía en ese tiempo la representación, bueno, lo que viene a ser el entierro de una autoridad o de un poblador común, en este caso enfardar con todos los elementos que se le enterraba a la persona, con sus ofrendas, con su maíz y otros, ¿no? Ahora, me estaba olvidando en lo que viene a ser en el tour taller, tenemos algunos más, por ejemplo, en lo que viene a ser los talleres de los quipus, que es bastante pedido, sobre todo por las instituciones educativas secundarias. Con el taller de quipus nosotros hacemos la metodología de hacer la representación de cómo se leían los quipus, pero al menos en lo que viene a ser la forma estadística, no histórica como quisieran muchos, ¿no? Y también lo que viene a ser la famosa Yupana Inca, o sea, la calculadora inca, donde José Carlos, Freddy y mi persona y enseñamos a los chicos la suma, resta, multiplicación y división por medio de lo que viene a ser esa famosa Yupana Inca, ¿ya? Ahora, la siguiente, por favor. Para esto nosotros hemos tenido que elaborar metodológicamente qué es lo que teníamos que hacer, y por eso están viendo en lo que viene a ser la fase 1, que dice el diseño, ¿no? Cuando nosotros llegamos teníamos que analizar el problema y los objetivos, ¿no? O sea, prácticamente hacia dónde queríamos nosotros llegar y qué es lo que queríamos lograr con este aprendizaje. Luego, en la etapa 2 tenemos lo que es la parte de la investigación histórica. Gracias que nosotros trabajamos directamente con lo que viene a ser los arqueólogos, que ellos pues conocen in situ el campo, conocen todo lo que hay, pero no todos los arqueólogos, sino algunos, cuando hablan, son muy técnicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a los chiquitos, a los alumnos, no vamos a decir, este es el sector A2, ¿no? Que es un que no se van a perder, ¿no? El sector B4, entonces, eso nos dice a nosotros, y nosotros obviamente lo cambiamos para que obviamente sea lo que viene a ser algo más digerible para los chicos, ¿no? O sea, nosotros, los arqueólogos pueden saber bastante, pero no digo todos, ¿no? Algunos, pues, si les ponemos con los niños de primaria, pobrecitos, se pierden. Digamos, nosotros, ya como hemos estudiado turismo y todo, pues ya sabemos cuál es la metodología, ¿no? Basarnos en eso. Ahora, la etapa 3 es la creación y desarrollo de un guión, que eso también lo hemos desarrollado a través de los años que venimos trabajando. Y la número 4 es la creación de un manual de funciones. Tú te encargas de esto, te encargas de lo otro, tú te encargas de hacer el titiritero, tú te encargas de tomar las fotos, tú te encargas de traer esto. O sea, para que todo sea más ordenado, obviamente esas funciones se delegan antes de lo que viene a ser el área de talleres. Ahora, la fase 2, que dice implementación, obviamente para eso, gracias a Dios, nosotros tenemos una caja chica. Gracias a la directora nos proporciona lo que viene a ser el dinero para la compra y la confección de materiales. A veces, cuando estamos en un poco de austeridad, nosotros mismos tenemos que agenciarnos, ¿no? Por donaciones de nosotros, hacer una colecta, ¿no? O sea, como lo que sea para poder tener unos buenos implementos, o al menos relativamente decentes, y podemos llegar a los chicos, porque recuerden que como nuestro nicho de visitantes son sobre todo escolares, entonces tenemos que llegar a eso, y qué mejor forma, de forma visual, que ellos puedan ver, observar, palpar, como dijo la doctora, ¿no? O sea, por ejemplo, no es lo mismo verlo en lo que viene a ser dentro de la vitrina que agarrarlo.
Por ejemplo, nosotros tenemos en este caso muyu, tenemos quipus, en el jardín tenemos algodón nativo de diferentes colores y tonalidades. Entonces, eso es lo que le llama la atención a los chicos, observar, ver, tocar, obviamente sin destruir, ¿no? Pero lo importante es eso, ¿no? Y también tenemos una entrega al docente de un material, ¿ya? De trabajo para el aula. O sea, tenemos para que el docente, después de lo que viene a ser la explicación, y también un material que ya sea el docente lo traiga o también nosotros mismos le proporciona también ese material. Y la etapa 3 es una actividad piloto, o sea, que se realiza cuando queremos hacer un taller nuevo, pues siempre hacemos algo piloto con una institución educativa que no tiene programa de talleres. Entonces le decimos si quiere participar en un taller que podíamos implementar, y si aceptan, pues lo hacemos, ¿no? Y de eso vemos cómo puede mejorar o cuáles son las falencias que nosotros podríamos tener. Ahora, la fase 3, que es el desarrollo, tenemos lo común, que es la visita convencional. Hay algunas instituciones educativas que por falta de tiempo solamente van, hacen el museo, el palacio y ya luego se retiran, ¿no? Luego viene a ser la actividad complementaria, que ya les había explicado, es referente a lo que viene a ser los talleres educativos, ¿no? Las actividades de los talleres que les había mencionado, que para nosotros es importantísimo. Nuestros talleres en el Museo de Puruchuco pues no tienen costo adicional, siempre van ligados a lo que viene a ser el guiado, siempre y cuando lo programen con mucha anticipación y sobre todo que lleguen puntual, ¿no? A veces llegan un poco tarde y quieren que se haga también con taller, ¿no? Entonces no se puede hacer eso. Bueno, al menos que haya otro colegio atrás, no haya otro colegio que esté vacío el museo. Ahora, y lo que viene a ser la evaluación de logros, ¿no? En el mismo lugar, durante y después del recorrido. O sea, en el recorrido siempre le estamos formulando preguntas, chicos, pregunten, chicos, ¿han entendido esto? ¿Han entendido lo otro? Y después del recorrido, cuando ya hemos finalizado todo, siempre le hacemos, ¿hay preguntas? Ninguna. ¿Todo claro? Clarísimo, ¿no? Entonces vamos a hacer preguntas nosotros. A ver, y chicos, ¿qué es Puruchuco? Ya, a ver tú. ¿Qué es a qué se dedicaba la gente de aquí de Puruchuco? ¿Cuál es su actividad principal, no? En este caso, el palacio, ¿cuántos sectores tienen, no? Y así. Entonces, por eso les recalco, ¿no? Para eso, preguntas y todo. Y gracias a Dios, afortunadamente, un 90-95% siempre ha sido satisfactorio, ¿no? De lo que viene a ser las evaluaciones que se dan después, porque siempre las evaluaciones se dan, ¿no? Y un cuadernillo de ejercicios que siempre damos al docente cuando lo piden, obviamente. Pero siempre estamos aptos a lo que viene a ser dar este material educativo que para que refuercen lo que viene a ser el aula, ¿ya? De lo que hemos visitado y también lo que los chicos quieren. Ahora, con respecto a lo que viene a ser la integración del sitio de la comunidad, en junio nosotros tenemos un concurso llamado El Encuentro de Curacas. Si queremos relacionarlo así como una especie de Inti Raymi, pero en realidad nosotros llamamos Encuentro de Curacas y es una especie de concurso que se da dentro de todo lo que antiguamente fue el señorío de Lati, ¿no? Que actualmente son los distritos de Ate Vitarte, Santa Anita y lo que viene a ser La Molina, ¿no? Aunque en los últimos años ha estado tratando de expandirse un poco más a otros distritos, hemos llegado a otros sitios como Pachacamac, a Cieneguilla, a lo que viene a ser San Martín, pero mayormente nuestro nicho de participantes de ese encuentro de Curacas vienen a ser colegios aledaños a lo que viene a ser el Museo de Puruchuco, ¿no? Hasta Huaycán, que también ha venido. Y en ese concurso se revalora sobre todo lo que viene a ser las tradiciones y las danzas que se daban en ese tiempo. Antes de pandemia, el Colegio Mixto de Huaycán hizo el concurso mejor dicho, la danza que trajo, fue una danza que me pareció impresionante porque, bueno, yo como docente de historia, siempre había leído sobre una danza de los cóndores, del padre Fray Martín de Murúa, lo menciona en sus escritos, y el Colegio Mixto de Huaycán lo había traído, pero todo a la usanza andina, o sea, sin ningún elemento externo de ese tiempo, zampoñas, quenas, pincuyos. Los profesores, los promotores que hicieron eso me pareció excelente porque fue una especie de representación de la danza del cóndor que, como les dije, solamente lo había visto en lo que es en los libros, pero yo pensé que ya se había perdido y al hacer esa danza dije, pucha,
qué hermosa danza, y más lo que es la declamación en quechua y otros, pues bien merecido que haya ganado el primer premio. Obviamente sin desmerecer a los otros colegios, ¿no? Por ejemplo, la imagen que ven ahí es del colegio Shuji Kitamura de Santa Anita, que ganó también antes de pandemia, y ahí hizo una representación impresionante del ingreso del curaca de Santa Anita con todo su séquito. Creo que se trajeron a todo el colegio, porque como pueden ver es bastante, fue bien organizado, y bueno, son los colegios que siempre participan, ¿no? El Colegio Mixto de Huaycán, La Molina, Micaela Bastidas, Tupac Amaru, o sea, son varios colegios los que siempre se da, y eso es, ¿no? Revalorar lo que viene a ser la identidad, ¿no? Y no solamente con las instituciones educativas, sino con lo que viene a ser la integración, con lo que viene a ser la comunidad. Por ejemplo, nosotros ahí en Puruchuco hacemos una celebración en el mes de diciembre que se llama el Guatunacui. El Guatunacui, que vendría a ser una especie de velación de semillas, es una costumbre ancestral que se viene desde los tiempos anterior a la llegada de los españoles, que es lo que viene a ser velar las semillas en junio. Lo que pasa es que en Puruchuco en junio, como tenemos el encuentro de Curacas, no se puede hacer en junio, lo pasamos para diciembre. Entonces, ¿qué se hace en esa velación de semillas? Pues se invitan a diferentes grupos, ya, de diferentes comunidades andinas que vienen al Museo de Puruchuco, y se hace por medio de cantos, por medio de oraciones andinas, de danzas, toda la noche de ese día hasta el día siguiente. Entonces, ahí con lo que viene a ser la luna, los astros, y los saberes ancestrales, pues prácticamente nuestras comunidades hacen que eso se dé, y es una actividad bastante bonita. En este año va a ser en diciembre. Si tienen la oportunidad de ir a Puruchuco, por nuestras redes vamos a estar avisando cuándo va a ser específicamente, pero es muy muy bonita, y también es la única vez en todo el año que ustedes pueden quedarse toda la noche en el museo, en la zona arqueológica, porque el resto siempre para cerrado, ¿no? A menos 5 de la tarde lo cierran y ya no se puede entrar más, ¿no? Y no solamente el Guatunacui, sino que también hacemos lo que viene a ser charlas con la comunidad, pero sobre todo con los colegios aledaños a la zona de Puruchuco. Lo que pasa es que toda nuestra zona arqueológica tiene 72 hectáreas de extensión actualmente, pero antiguamente era mucho más del doble. Muchas de esas zonas hoy en día pues han sido ocupadas por asentamientos humanos, Micaela Bastidas, Tupac Amaru, ya por la coyuntura política también ya están ocupadas, pero para que ya no invadan más, porque siguen invadiendo esa zona, falta nuestro cerco perimétrico, ya, nosotros lo que tratamos de hacer es inculcar a quienes, a los niños, a los colegios, o sea, los mayores quizás un poquito todavía reacios, pero si nosotros dejamos esa semilla, esa fuerza de lo que nosotros tenemos que respetar como zona arqueológica, como patrimonio cultural, desde los pequeños, pues obviamente ya ellos van a crecer con otra idea, ¿no? De no invadir huacas, no invadir zonas arqueológicas, y prácticamente así podríamos revalorarlo, ¿no? Entonces, eso es sobre todo lo que viene a ser, lo que hace así en resumen, lo que hace nuestro Museo de Puruchuco, Arturo Jiménez Borja, y bueno, esperemos que pronto nos visite. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Máximo. Ahora le daré pase a Pamela Castro de la Mata. Ella es arqueóloga por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de maestría en gestión cultural en la Universidad de Piura. Tiene experiencia trabajando en museos públicos y privados en temas vinculados a la gestión del patrimonio cultural en el ámbito de colecciones, curaduría y proyectos editoriales. Hace 15 años desarrolla actividades de aprendizaje a través del juego en temas de patrimonio prehispánico y cultural, y fue docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente trabaja en el Museo de Pachacamac en el área de registro y manejo de colecciones, y es justamente de esta institución que nos va a compartir algo de su experiencia con comunidades. Gracias, buenas noches. Disculpen que voy a romper un poco el esquema, pero necesito ver las diapositivas, así que me voy a poner un poquito por acá. Bueno, les agradezco a todos, primero al MUSEM por la invitación. Yo vengo en representación de un gran equipo del Museo Pachacamac, en el cual me siento orgullosa de formar parte. Voy a cumplir
en realidad dentro de poco 1 año, ¿no? Pero, digamos, yo les voy a presentar una experiencia específica que está dentro de el tema del trabajo del museo y su comunidad, ¿no? A través de la Asociación de Artesanas CISAN. Siguiente, por favor. Bueno, primero nos ubicamos dentro del contexto. Yo estoy casi segura que más de uno o casi todos conocen o han oído sobre el Santuario Arqueológico de Pachacámac. Por lo menos hemos ido de niños en el colegio y sabemos de la importancia de este lugar, ¿no? El Santuario Arqueológico de Pachacámac, acá tenemos una parte de una mirada del santuario, es considerado uno de los centros más importantes de la costa central peruana, es un oráculo y tiene una historia de 1200 años, una historia continua hasta la llegada de los españoles y una historia y una mística que en realidad continúa hasta el día de hoy. La importancia de Pachacámac como un oráculo, como un centro de peregrinación, la tuvo desde tiempos remotos y la sigue teniendo hoy en día. Aquí acudían los peregrinos, ¿no?, de diversos lugares, de diversas regiones del Perú, y es aquí donde se encuentran una serie de ofrendas que se le daban a la deidad Pachacámac, ¿no?, cuya representación es la que vemos acá en esta talla de madera y que ustedes la pueden apreciar en el Museo de Sitio. Siguiente, por favor. En esta historia, en esta larga historia de 1200 años, Pachacámac desde 1965, Jiménez Borja inauguró un museo de sitio en la localidad para justamente exhibir los bienes procedentes de las distintas investigaciones, excavaciones del santuario, ¿no?, realizadas en el santuario por distintos investigadores a través de los años. Por lo tanto, estamos hablando de un museo de sitio y cuya dinámica, la dinámica del museo que nosotros ya estamos viendo el día de hoy, ha ido cambiando, ¿no es cierto? Un museo ahora no es solamente visto, o el sentido de un museo es custodiar, preservar, exhibir los objetos que proceden de un sitio arqueológico o de colecciones diversas, sino también ahora no solamente se pone atención al objeto, sino a las comunidades, al sujeto, a las personas, ¿no? La idea es un poco este patrimonio realmente vivirlo como tal, darle valor desde nuestras vivencias, acercarnos al presente, traerlo al presente y darle apropiarnos socialmente del patrimonio, ¿no es cierto? Darle un uso racional, con cuidado, con respeto. Entonces, conocer para quererlo, no podemos valorar o querer algo que no conocemos. Entonces ahí tenemos todo el trabajo de difusión, de investigación, de conservación, de preservación de las colecciones para las siguientes generaciones, como una obligación, porque el patrimonio es patrimonio cultural de todos, pero también hacer un trabajo activo con la comunidad. Siguiente, por favor. Este museo, como les comenté, el Museo de Sitio fue inaugurado por Jiménez Borja en 1965. Sin embargo, el museo fue renovado y reinaugurado en el 2016. Y esa es la imagen que estamos viendo el día de hoy, una vista aérea del museo, pero lo que quiero recalcar aquí, y que creo que muchos lo han visto, es cómo la antigua Panamericana Sur, construida en 1933 39, ¿no?, corta el santuario arqueológico. Estamos hablando de un área muy extensa de alrededor de 465 hectáreas, que es lo que implica diversos sectores donde hay muchas estructuras que corresponden a las diversas ocupaciones, a los diversos desarrollos culturales que se han llevado a cabo en la zona. Y zonas de amortiguamiento, ¿no? Estamos hablando de un paisaje que integra diversos recursos naturales. Siguiente, por favor. Estamos justo en la zona sur, en la zona periférica del avance urbano, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo el contraste en esta imagen, parte del contraste entre ese avance urbano y esta zona intangible, esta zona monumental. Ahora, es contrastante porque efectivamente hasta el 2016 hubo un intento un intento de invasión que fue controlado, pero hasta el día de hoy, de manera cada vez más aislada,
hay amenaza, ¿no?, por parte sobre todo de traficantes de tierra, ¿no? Entonces, ¿cuál fue uno de los objetivos en Pachacámac desde la gestión actual que se da desde el 2008, bajo la dirección de Denise Pocy-Scott? La idea es integrar a la comunidad al santuario, es decir, las comunidades colindantes forman parte de los distritos de Lurín, Pachacámac, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo. El santuario arqueológico de Pachacámac está dentro del distrito de Lurín. Y dentro de las comunidades colindantes tenemos también algunas situaciones que creo que ya un poco ya se han limado asperezas, pero algunas situaciones de conflicto entre Lurín y Pachacámac, incluso hasta por la pertenencia del santuario, ¿no? Lleva el nombre de Pachacámac, pero estamos dentro del distrito de Lurín. Siguiente, por favor. Bien, entonces dentro de la Pachacámac cuenta con un plan de manejo, que es una herramienta que ayuda o da las directrices, ¿no es cierto?, para poder lograr los objetivos generales, específicos y tener un control de todo ello. Yo quiero recalcar acá esta frase que es uno de los objetivos de Pachacámac: promover la participación comunitaria y crear vínculos entre la comunidad y su patrimonio cultural. Pachacámac desarrolla también una serie tiene programas educativos, pero yo he venido aquí a transmitirles la experiencia enfocada en un caso específico, uno de los casos que tiene específico de esta relación con su comunidad. Siguiente, por favor. Dentro del plan de manejo podemos hablar de estos 4 ejes, ¿no?, objetivos que son vinculados a la investigación, a la gestión, comunicación y administración y a la conservación, y además el uso social. Yo voy a hacer énfasis en el uso social. Siguiente, por favor. Dentro del uso social se desarrolla el programa comunitario, que tiene varios ejes de acción. Uno de ellos es el programa educativo. Aquí solamente he traído unas cuantas imágenes de la idea de talleres que impliquen acercar a los chicos de distintas edades, distintos tipos de públicos, no solamente escolares, ¿no?, a conocer su patrimonio de forma lúdica, bajo diversas miradas, ¿no?, con poblaciones que, por ejemplo, el museo tiene una infraestructura que facilita la inclusión de personas con que se les denomina PCD, que son personas con discapacidad, personas mayores que muchas veces el museo va a ellos porque ellos tienen dificultad de acercarse hacia las instalaciones del museo, etcétera. Y también en la imagen superior derecha muestra un ejemplo de lo que implica esa continuidad de la importancia de Pachacámac como un centro de peregrinación, que es lo que decía que se da hasta la actualidad. Hasta la actualidad se llevan a cabo celebraciones del solsticio y en diversas ocasiones se hacen ofrendas a la Pachamama dentro del santuario. Todo ello está regulado y se le da acceso a la población para que lo puedan hacer, pero siempre teniendo en cuenta las pautas que se deben seguir para el cuidado del patrimonio. Siguiente, por favor. Bien, ahora sí voy a enfocarme en uno de estos proyectos comunitarios, que es el denominado Las Artesanas de Sisan. Sisan significa en quechua florecer. Florecer, en este caso, es una experiencia de un grupo de artesanas que ellas mismas se denominan Sisan porque ellas se consideran que son mujeres que florecen en el desierto, en esta zona desértica. Son mujeres que pertenecen o que viven en las zonas aledañas al santuario arqueológico en distintos de estos distritos mencionados. Siguiente, por favor. En este cuadro, rápidamente, solamente como un vistazo de cómo surge esta asociación de artesanas, cómo surge Sisan. Sisan surge dentro de los objetivos de Pachacámac de realizar un proyecto con la comunidad y parte de una convocatoria que se realiza en el 2014 a través del apoyo económico de esta organización privada SPI.
y a través de la colaboración, una alianza estratégica con los municipios de Lurín, Villa El Salvador y Pachacámac. Entonces, a través del acercamiento y como aliados estratégicos en las municipalidades, se lanza una convocatoria en el 2014 para una serie de capacitaciones para los pobladores de las comunidades adyacentes que estaban relacionados con talleres de turismo, con talleres de formación de empresa, de la misma historia del santuario, diseño, etcétera. La idea era, aunque no parezca lógico, pero la idea era promover la participación de la comunidad en la conservación del santuario. ¿Cuál es ese sentido? El sentido era hacer esta convocatoria para realizar una serie de talleres de formación, pero para involucrar a las comunidades y que ellos encuentren o se apropien en el santuario arqueológico y hagan un uso social sostenido con el santuario, es decir, encuentren un sentido en el santuario. Ustedes en la imagen que yo les proyecté al inicio veían todo este crecimiento urbano, ¿no? Que realmente uno se pone a pensar el contraste, y lo vemos día a día, el contraste entre la Huaca y toda la parte urbanizada. Gente que no tiene necesidades resueltas, no tiene agua, no tiene luz y justamente no pueden hacer esas conexiones porque están dentro de una zona intangible, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que esas personas encuentren un sentido en el santuario? Que sepan que el santuario puede ser provechoso para ellos, que ese santuario no quede en el pasado, sino que puede formar parte de sus presentes, de su presente. Yo quiero compartir con ustedes una anécdota que a mí me marcó la vida. Durante mis excavaciones en un proyecto en Lurín, no era Pachacámac, que era otra zona, yo y mis compañeros una vez regresamos el día a día en las mañanas a excavar en el sitio, que era un sitio que también tenía este contraste de la zona intangible con la zona, partes invadidas del sitio arqueológico, y un día encontramos en un perfil estratigráfico, encontramos escrito: las calaveras no comen. No sé, esa frase a mí me impactó. Las calaveras, que calaveras se le llama normalmente, era un cementerio o es un cementerio prehispánico, y decía: las calaveras no comen. Ellos veían que había gente que continuamente iba a investigar en el lugar, obviamente ahí eso requiere esfuerzos económicos, ¿no es cierto? Hay gente que hay un movimiento ahí en una zona que para ellos probablemente no tiene sentido o no tenía sentido, ¿no? No comen ellos. ¿Cómo se preocupan? ¿Cómo hay tanto despliegue, movimiento en una zona, ¿no?, que no comen, para individuos que no comen? Esa frase realmente marcó mi vida como arqueóloga. Bien, luego de esa convocatoria que tuvo mucho éxito, tanto así que se tuvieron que cerrar las inscripciones, se empezaron a desarrollar todas estas series de capacitaciones, pero se le pidió a la población un compromiso de parte de ellos, es decir, tenían que asistir, era una serie de formación larga, eran una serie de talleres de larga duración, pero tenían que asistir a todos los talleres que eran los sábados. Si faltaban a más de 3, ya no podían seguir. Y es así como se empezó a ver que un grupo de pobladores realmente se comprometió, se interesó, pudo también, porque hubo otros que se dieron cuenta que no podían destinarle tanto tiempo porque hacían otras actividades, y continuaron en estas capacitaciones que se pudieron dar en una segunda etapa que fue el 2015. Ahí ya estábamos hablando de 30 personas. En el 2016, esas 30 personas, que ahora ya son 20, hubo una reducción a 23, en el 2016 quedaron 23 señoras, que fueron todas mujeres, son todas mujeres las artesanas, y constituyeron una asociación de artesanos CISAN, una constitución formal, y con una inscripción en registros públicos, que es un dato clave para la sostenibilidad de este proyecto comunitario. Bien, y las capacitaciones han seguido a través de, por ejemplo, con el apoyo del museo, ganaron un concurso, una beca en Turismo Cuida, y pudieron, y se empezó, por ejemplo, a hacer alianzas estratégicas con el Museo de Tucumé,
y un artesano de la costa norte vino a capacitarlas o enseñarles la técnica de teñido en reserva, y es así como se van formando colecciones de objetos artesanales con distintas técnicas, ¿no? Y en el 2018 entra un aliado estratégico que es la empresa aerolínea LATAM, que a partir de ahí comienza una colección que se llama Segundo Vuelo. Siguiente, por favor. Ellas son las artesanas de CISAN que realizan una serie de productos con diversas técnicas que han ido siendo aprendidas, pero que tienen una base, una esencia fundamental, que es la identificación con su patrimonio. Los diseños que ellas bordan, pintan, son diseños de la iconografía del santuario de Pachacámac, ¿no? Entonces, ellas han recibido, ¿no? Se han preparado dentro de conocen la historia de Pachacámac, son aliadas estratégicas que ayudan y ponen en alerta, no solo ellas, sino que esto ha repercutido hacia sus vecinos, primero sus familias, luego sus amigos, sus vecinos, y ellos son los que pasan la voz cuando ven una amenaza de invasión en el santuario. Siguiente, por favor. Este es un ejemplo, bueno, esto es una diapositiva en que muestran algunos de estos aliados estratégicos, porque sin alianzas no se puede avanzar mucho. Entonces, aquí la clave son las alianzas con una serie de instituciones privadas y también públicas, porque las artesanas de CISA ya tienen un convenio firmado con el Museo Pachacámac y Ministerio de Cultura. Entonces, hay un compromiso mutuo de protección del santuario, difusión del santuario y un beneficio para ambas partes, ¿no? Entonces, estos son algunos de las alianzas estratégicas. Siguiente. Y quiero que vean este pequeño videito, dura 1 minuto, menos de 1 minuto, por favor. No sé por qué está inútil, pero felizmente hay letritas. Esta es la propuesta de la TAM. Perdón, esta es la propuesta de la TAM del trabajo con las artesanas de CISAN para poder lograr una colección que se llama Segundo Vuelo. Y como ustedes han visto ahí, la base es, las artesanas de CISAN forman parte de un proyecto de responsabilidad social de la TAM. Entonces, ellos lo que hacen es, como renuevan constantemente los uniformes, en vez de desecharlos, los dan como materia prima a las artesanas de CISAN, quienes procesan todo ese material, y no solamente ellas, sino participa su familia en el proceso, y lo utilizan como materia prima para hacer una serie de productos. Segundo Vuelo va asociado, al inicio fue asociado con una colección de productos justamente que se vinculan a viaje, ¿no? Las almohadillas que se utilizan para viajar, neceseres para guardar la ropa, etcétera, pero luego esto ha ido creciendo. Entonces, fíjense la idea de cómo CISAN, las artesanas, toman fuerza y van siendo visibles para afuera, digamos, para empresas privadas que ven en ellas una continuidad, una responsabilidad y un compromiso con su patrimonio y su medio ambiente, en este caso, y se logran alianzas con ellas para incluso comprarles objetos para diversos tipos de actividades. Este es un cuadro que muestra el crecimiento de los ingresos en las ventas de los productos de CISAN. Este es un aspecto que es importante porque estas mujeres, que muchas de ellas no trabajaban, que solamente se ocupaban, bueno, hacían un trabajo doméstico, que también es un trabajo pero no remunerado, logran trabajar y consolidarse y empoderarse, esta palabra que está tan frecuentemente escuchada, pero realmente aquí toma fuerza, porque se empoderan y logran un ingreso mensual para sus hogares, logran muchas de ellas mantener a su familia, logran que algunos de sus hijos retomen sus estudios, y además no solamente eso, a mí me parece mucho más importante, siguiente por favor,
es el impacto que logren ellas a nivel personal, ¿no? A nivel de autoestima, a nivel de bienestar, que es justamente uno de los objetivos de los museos, lograr que sea un museo un espacio de encuentro, en donde yo vaya a un museo para disfrute, para encontrarme con amigos, en este caso para trabajar con mis amigas. Hay mucha confraternidad entre ellas, se han limado asperezas, entre los distritos de Pachacamac y Lurín, en el caso de algunas de las vecinas, ¿no? Se han reencontrado ahí, son solidarias entre ellas, son solidarias con los demás. Estas, les voy a pasar así rápidamente algunas fotitos de encuentros, perdona, ¿puedes retroceder? Encuentros donde retroceder, por favor, en donde han sido invitadas tanto a nivel nacional, a ferias, como internacional. Una de ellas, la directora o la presidenta, perdón, de CISAM, tuvo la oportunidad de viajar a Francia para un encuentro de artesanos de Francia, de la India y de Perú. Siguiente. En donde incluso a partir de eso se desarrolló una serie documental de este proyecto ODAFIP, y entonces Pachacamac con las artesanas de CISAM han salido al mundo, ¿no? Siguiente. Y además aquí vemos imágenes que están reflejando una serie de actividades a las que se invita a las artesanas, en las que ellas forman parte de actividades del mismo museo. Es decir, las señoras de CISAM, por ejemplo, realizan talleres de bordado o de crochet en el MUA, en lo que estaban mencionando mis compañeros, ¿no? Todos los primeros domingos del mes los museos estatales están abiertos al público gratuitamente, y entonces las mujeres de CISAM, las artesanas de CISAM, participan como parte del equipo del museo, y ellas dan estos talleres de bordado, estos talleres de crochet, etcétera. Además, por ejemplo, en el aniversario del Museo Pachacamac, en el mes de febrero, ellas también participan con una actividad, ¿no? El museo abre sus puertas y realiza una serie de actividades, ellas también realizan actividades. Trabajan, por ejemplo, talleres con la comunidad, con los niños, es abierto al público, con conocimiento sobre la chakra. Tenemos un área que es la Inti Chakra en el museo, donde se da conocimiento sobre los cultivos prehispánicos, o ya han sido invitadas y siguen siendo capacitadas por entidades como UNESCO. Ahí ustedes la ven dentro de las oficinas de UNESCO, donde han recibido capacitaciones, han viajado para intercambio de saberes, se han ido a Ayacucho, se han ido a Cajamarca, etcétera. Y además han sido agentes claves para Pachacamac en la época de pandemia, para llevar ayuda a vecinas suyas que la necesitaban. Entonces, las artesanas de CISAM fueron las encargadas de identificar quiénes eran las personas que necesitaban de esa ayuda, que vivían dentro de su comunidad, de sus distritos, y a través de donaciones que Pachacamac gestionó, ellas mismas llevaron esas donaciones junto con el museo. Siguiente. Bien, y por otro lado, ellas además son partícipes de los eventos que se realizan en Pachacamac, ¿no? Es como ellas son también anfitrionas de los distintos eventos que ahí se llevan a cabo. Ustedes las ven vestidas con este traje blanco, porque ese traje blanco es una réplica que ellas han hecho y que han estado vendiendo en la tienda del museo, que es la réplica de un traje Ichma, ¿no? Que se encontró en las excavaciones del santuario. Siguiente. Bien, ellas ofrecen sus productos en la tienda del museo, pero además también la TAM ya ha incorporado sus productos, que es el producto de segundo vuelo, que son hechos con estos insumos que les comenté, y están dentro del catálogo de venta, aquel catálogo que pasan en los aviones, y además se pueden intercambiar con millas LATAM, ¿no? Entonces las artesanas de CISAM, quiero que tengan una idea de cómo se van saliendo, ¿no? Son visibles, y eso las ha ayudado muchísimo en todo sentido, emocional, económicamente, y para un tema de la misma sostenibilidad de su proyecto, que ya tiene bastantes años. Desde que se han conformado como una asociación de artesanas, es el 2016, y hasta la actualidad van en un franco crecimiento para adelante. Incluso hasta en la época de pandemia, que obviamente
no ayudó para nada, ¿no es cierto?, en las ventas. Ellas se organizaron y desarrollaron toda una colección de mascarillas con temas iconográficos y las vendían por delivery, ¿no? Tienen su propio catálogo. Siguiente. Y para finalizar, comentarles, espero haber podido tratar de resumir todo esto y creo que ya me pasé muchísimo, pero acá hay unos puntos claves, ¿no es cierto?, que pueden resumir lo que les he ido contando. O sea, en este caso Pachacamac lo que buscaba era establecer y en algunos casos fortalecer los vínculos de apropiación del patrimonio cultural, la identidad, la valoración y el respeto hacia este, ¿no? Pero también incorporar a la población, que en este caso es la población aledaña, no solo en las actividades de defensa del patrimonio, porque ellos son claramente agentes protectores del patrimonio, porque ellos ven en el patrimonio un recurso útil, lo traen al presente, lo tienen en el presente. Ese patrimonio es vivo, para ellas es valioso y forman parte de este equipo de defensa del patrimonio. Y también la idea era gestar iniciativas, y sigue siéndolo, que incidan en el mejoramiento de su calidad de vida, en el nivel o calidad de vida, ¿no? Eso es un poco en líneas generales. Gracias. Muchas gracias. Para continuar, presento ahora a Arturo Vázquez. Él es licenciado en Ciencias de la Educación en la especialidad de Historia y Geografía de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Es magíster en Psicología Educativa y cuenta con estudios concluidos de doctorado en Educación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. Tiene 25 años de servicio en el sector educación, trabaja actualmente en la UGEL 5 de San Juan del Lurigancho, El Agustino, como especialista en educación en ciencias sociales y tutoría y orientación educativa. Es presidente del Instituto de Cultura, Historia y Medio Ambiente ICHMA, asociación civil sin fines de lucro, integrada por un equipo interdisciplinario de profesionales que trabaja en la promoción, difusión y conservación de nuestro patrimonio cultural y natural. Adelante. Sí, buenas noches ya con todos ustedes. Gracias por la invitación al Museo Central. Yo no he preparado un material porque se trataba de un conversatorio donde teníamos que exponer por 10 minutos y me parece que no estamos respetando eso. Y además creo que el tema es muy rico. O sea, el tema que se planteó era aprender de las huacas, ¿no? Hace tiempo dejé de asistir ya a este tipo de eventos justamente porque lo que se ve es marketing, yo hice, pero el aprendizaje de las huacas, ¿qué estamos recuperando de las huacas? ¿Qué estamos aprendiendo de las huacas? ¿Cómo nos estamos vinculando con ellas? Entonces acepté esta mesa por eso, porque me interesa muchísimo este tema. No es solamente retórica, es parte de la vida, la he asimilado como parte de mi vida y siento que merecen un respeto mucho más allá de un trabajo asalariado. En realidad, aprender de las huacas implica interactuar y vincularse con ellas. El aprendizaje de las huacas es ir más allá del tema arquitectónico, del tema del patrimonio cultural material inmueble, del tema de la gestión de un museo. El aprendizaje de las huacas implica que yo traspase la parte material a la parte espiritual, porque no hay grandeza material sin grandeza espiritual. El trabajo que comenzamos en la Huaca Fortaleza de Campoy, que es una de estas casi 450 huacas que existen en Lima Metropolitana, de las cuales el 10% se encuentran en el Parque de las Leyendas, y de las cuales menos de ese 10% están restauradas, habilitadas, puestas en valor, puestas en uso social, y menos de ese 10% cuentan con inversión
Los compañeros que tengo aquí en la mesa tienen ese privilegio de trabajar gestionando el patrimonio cultural a través de zonas arqueológicas restauradas. Pero si ese grupo de casi 500 huacas, el 10% recién tienen esa inversión, quiere decir que algo nos está faltando como sociedad. Quiere decir que no estamos mirando a nuestro patrimonio cultural como lo debemos de mirar. En la Huaca Fortaleza de Campoy iniciamos un trabajo desde el año, de manera incipiente, 2006, que se plasmó en un proyecto el año 2008. El año 2006 y 2007, como profesor de la escuela Daniel Alcides Carrión de Campoy, no tenía claro qué cosa quería hacer con esta huaca, pero sí tenía algo claro que no quería que suceda, no quería que se convierta en lo que ya seguía siendo un basural, como muchas de nuestras huacas en Lima Metropolitana. Recién en el 2008 se plasmó un proyecto denominado Conociendo y Valorando Nuestro Patrimonio Cultural Monumental Huaca Fortaleza de Campoy, ganador de la Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología a nivel de todo Lima Metropolitana, y pasamos a la etapa nacional compitiendo con proyectos de todo el Perú. Y para nosotros fue gratificante saber que ese aprendizaje era posible. A partir de allí comenzamos a irradiar nuestro trabajo a otras escuelas cercanas a Huacas, porque consideramos de que las escuelas son potencialmente generadoras de aprendizaje si es que se lo proponen. Si es que hay una visión articuladora en la gestión del Estado a través de los diferentes ministerios, de los diferentes sectores, ¿no? Si es que las escuelas se convierten en actores activos para la gestión, no solamente para participar, sino para gestionar, que se les visibilice y se les potencie, porque hay contingente humano que lo puede hacer, porque hay familias enteras y comunidades que lo pueden hacer. Y el año 2008, este proyecto matriz, que así le denominamos, tuvo dentro de sus actividades, uno, el Inti Raymi en la Huaca Fortaleza de Campoy, que lo venimos realizando desde el año 2008 hasta la fecha, 14 años, solamente 2 años se interrumpió por el tema de pandemia. Otra de las actividades fue el grupo experimental de guías escolares de turismo, denominado Cusisonjo. Chicos que se capacitaban en la práctica en las huacas y en las lomas para recibir visitantes. Cusisonjo, Corazón Alegre. Y otra de las actividades fueron los circuitos históricos recreativos que hacíamos a la Huaca y a las lomas, que luego se convirtió en el ecocircuito Huaca Fortaleza de Campoy Lomas de Mangomarca, porque habíamos entendido que también el espacio geográfico, el paisaje, es importante para la conservación de nuestras zonas arqueológicas, es decir, patrimonio cultural y patrimonio natural unidos y juntos. Y eso dio origen a otros proyectos más que quedaron en el camino y por los cuales estamos trabajando. Uno de ellos es la creación del parque ecoturístico en San Juan del Urigancho, algo parecido a donde trabaja la doctora Lucénida, que es el Parque de las Leyendas, y al que aspiramos en algún momento, lo tenemos como un sueño ya plasmado en un documento, en un expediente técnico que ha demorado años, porque somos una de las huacas que no está puesta en valor, pero que recibe visitantes durante todo el año, que no tiene gestión, que no hay un director, que no tiene trabajadores, y a través del Instituto de Cultura, Historia y Medio Ambiente, ISMA, solamente destinamos nuestro trabajo como una extensión. Todos nosotros, los que integramos las 12 personas en ISMA, trabajamos en diferentes sectores. Hay arqueólogos, arquitectos, educadores, comunicadores, todos trabajamos porque tenemos que vivir, pero los trabajos que hacemos de gestión comunitaria en el patrimonio cultural y natural es una extensión de nosotros. Entonces, el aprendizaje de la huaca nos hace eso, nos hace virar hacia el conocimiento no solamente de la grandeza material,
para aprender acerca de estilos arquitectónicos, de cerámica, de telares, de museos contemplativos, sino de interactuar con esos elementos a través de la espiritualidad. ¿Por qué se construyó una huaca tan grande? Porque hay principios fundamentales que respetaron nuestros abuelos antepasados. El principio de la redistribución, de la reciprocidad, para poder anticiparse a los cambios, para poder asumir la responsabilidad de redistribuir para todos los que habitaron ese espacio, para cuidar de todos a través del trabajo colectivo, para gozar de los productos que trabajábamos de manera colectiva. Ese patrimonio cultural inmaterial es el aprendizaje más maravilloso que puede tener una huaca. Mis estudiantes, cuando me llevaron a esa huaca, no me llevaron a estudiar, me llevaron para divertirse, me llevaron para jugar encima de sus muros, para deteriorar de manera indirecta e involuntaria, ¿no? Sin pensar ellos que estaban destruyendo, solamente lo veían como un barro viejo. Porque entendí que San Juan del Lurigancho, que es en donde vivimos, el distrito más poblado de todo Lima y de Sudamérica, este distrito no tiene parques donde nuestros estudiantes, nuestros niños, adolescentes puedan caminar libremente, puedan jugar, puedan corretear, puedan botar todo ese estrés. Y Campoy es una zona que tiene casi 60.000 habitantes y no tiene un solo parque donde tú puedas ir con tu familia un domingo. Entonces, esa destrucción la entendí, ese juego lo entendí y lo volví un reto, porque el reto no me lo pone una persona, el reto es autoimpuesto. El reto como docente fue hacer ese proyecto y empezar a trabajar para que la comunidad se movilice en torno a su patrimonio cultural. Voy a respetar los tiempos y si hay alguna pregunta para seguir conversando en la segunda parte, lo podemos hacer. Muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Ahora, bueno, continuamos con nuestro último panelista, quien es Guido Lombardi. Él es médico y antropólogo físico con amplia experiencia en ambos rubros. Es autor de numerosas publicaciones de estudios de medicina y antropología. Ha sido ponente en 10 congresos mundiales de estudios en momias realizados hasta la fecha. Es director de investigación y desarrollo científico del Patronato del Patrimonio de la Salud en el Perú y recientemente ocupa provisionariamente su presidencia. Desde hace 9 años dirige semanalmente el dictado de las charlas culturales de Huaycán, de divulgación gratuita en colaboración con otros filántropos e investigadores. Adelante, Guido. Muchas gracias a todos ustedes, el público sobre todo, la invitación del MUSEN, ¿no? Pilar, Claudia, a nuestros compañeros de mesa. Efectivamente, yo soy un ciudadano, ¿ya?, que tiene los ojos abiertos y un peruano orgulloso de su tierra. He estado en más de 80 países y territorios, y hasta en el Tíbet o Groenlandia, en sitios bastante lejanos, ¿no? Y cuando escuchan de Perú, a uno le preguntan, pues, ¿de dónde vienes?, ¿no? Yo voy a veces con mis polos de Huaycán, ¿no? Le digo, yo vengo del sitio más lindo del mundo. Y a veces me encuentro con gente de Lima y me dicen, mis amigos de San Isidro, ¿no? Colegas médicos, algunos viven en Estados Unidos toda su vida, son millonarios en dólares, ¿no? Gente normal, ¿no? Entonces me dicen, ¿y qué haces en Huaycán? Pero si eso es lo peor, ¿no? Y yo les digo, no, pues eso es simplemente porque eres ignorante, ¿no? Entonces hay que educar. Entonces yo como médico, ¿qué hago metido en una huaca? ¿O qué hago yo, pues, como antropólogo, cuando puedo estar, pues, como toda la gente viviendo feliz, ¿no? Pero hubo un momento que yo me puse muy triste, porque el año 2012 a fines salió, 2013, perdón, noviembre, salió el resultado de la prueba PISA, y si se acordarán los que estaban despiertos en esas épocas, Perú quedó último de creo que 78 países en las 3 ramas de la medición. Esta prueba mide la nota, digamos, en comprensión de lectura, razonamiento matemático, y bueno, ahí estaba, qué sé yo, Uganda, Japón, Haití, Finlandia, Bolivia, ¿no? Y bueno, pues de esos 78 países, que Perú salga
último en las 3 medidas, para mí fue un choque inaceptable, porque yo decía, caramba, yo estoy andando por la calle y tengo mis maestrías y qué sé yo, doy congresos por aquí, por allá, publico, estoy feliz, y estoy en una ciudad como Lima, privilegiada, con tanto patrimonio, ¿no? O sea, caminar por Atenas o caminar por Lima o Roma o París es lo mismo, estamos rodeados de patrimonio. Y que aquí las huacas sean basurales, o que aquí haya tanta corrupción, encima dentro del propio Ministerio de Cultura, que no defiende realmente lo que debe defender, que la misma gente, el Ministerio ¿cómo se llama?, Educación, no educa a los niños para que defiendan su patrimonio, su territorio. Yo he hablado con directores de colegio, no les permiten cambiar el currículum para que vayan a estudiar lo que tienen en su propio distrito. Entonces yo decía, yo como médico, que estoy acostumbrado a resolver problemas, ¿no?, ver pacientes, pensar, yo decía, aquí tenemos un problema tan grave y no lo podemos resolver. La solución en una sola palabra es educación. Entonces yo agarré a Huaycán, porque soy vecino de El Descanso, que es muy cerquita, 2 kilómetros, 1,5 kilómetros de Huaycán, para hacer casi un experimento social. Fui al día siguiente que salió la respuesta del informe PISA y me reuní con la directiva de Huaycán. Lo que van a ver en los slides que voy a pasar básicamente son imágenes de las consecuencias de estas conversaciones que poco a poco han ido haciendo una especie de efecto bola de nieve, ¿no? Han ido creciendo poco a poco, ¿no? Y estamos contentos con lo que ha sucedido, a pesar de tanta oposición del propio gobierno local, ¿no? O sea, el municipio no nos ha dado nada de apoyo. Cuando el alcalde ha ido a tomarse fotos con niños que los han llevado para publicar en una revista y decir que ellos han hecho cosas. Mentira, mentira, mentira. Y ni qué decir de otras personas, porque hasta la ministra de Cultura, no la actual, una anterior, ha ido y ha dicho que se va a hacer un museo y qué sé yo. Nada, nada. A toda la gente le digo, si estuviese la fortaleza de Campoy a 50 kilómetros de Buenos Aires, tendría hasta aeropuerto. Imagínense Huaycán. Primer slide. Todo comienza con la huaca. Y si quieren verlo, los que no conocen bien, tú conoces seguramente, pero ahí está. Al pie de una montaña. Y esta montaña tiene nombre prehispánico. Porque hemos investigado también, porque sabemos leer. Mucha gente no lee, ven esto es guerra y están felices, como monos saltando, ¿ya? Pero aquí estamos en el Perú. Si esto estuviese en Nueva York, tendría Hilton al costado. Siguiente. Esta es la montaña, por si acaso, están en Lima, Perú, hay una montaña sagrada en Lima, ¿eh? Y ahí está la zona arqueológica rodeada de rojo, tiene 3 áreas. Y está ahí la zona urbana, Huaycán y Horacio, ¿no? Horacio Ceballos, a los lados, ¿no? Huaycán se llama así porque la zona arqueológica se llama Huaycán de Pariachi. Tomaron el nombre y en 1984, cuando se fundó, decidieron proteger el sitio. Es una comunidad fundada con sus estatutos prometiendo proteger el sitio. Eso fue para mí el gancho. Dije, trabajaré con una comunidad que está comprometida, ¿no? Ab obum, ¿no? O sea, del inicio. Siguiente. Aquí tenemos fotos de algunas de las instituciones con las que hemos colaborado. Acuérdense, yo no pertenezco a ninguna institución. Solamente somos vecinos, amigos, ¿eh? Entonces ahí tenemos, ahí de Estados Unidos también, gente que viene. Por ejemplo, aquí está Villa Tuzán. Ellos viven ahí también. Una parte de la quebrada de Huaycán está la catedral, no es iglesia, es catedral de Huaycán, la iglesia, la casa italiana Ana Margottini, en fin, grupos numerosos. Siguiente. Las fiestas que cada vez hemos estado tratando de incluir, las danzas, gracias Máximo por recordarme de la danza del cóndor, pero son cosas que se han estado impulsando. Yo no estoy solo, yo soy aquí una persona, pero
otras personas más nos ayudan de la misma comunidad, que tienen de repente mucho más empuje y entusiasmo que yo. La siguiente. Una de estas instituciones, su logo está a la derecha, es Huaycán Cultural. Tiene página en Instagram, en Facebook, etcétera, muy activa, ¿no? Y han hecho, como dije al principio, antes que iniciemos esto, todo nació de que salió la ley de primer domingo de cada mes, todo está abierto. Y yo decía, Ministerio de Cultura, si entra la gente a la Huaca, la va a destrozar, ¿no? Entonces nació Huaycán Cultural para guiar a la gente en esos domingos y salió el programa Un Domingo en la Huaca. Bueno, siguiente. Pero hemos explorado los cerros, hemos encontrado sitios arqueológicos, los petroglifos de Huaycán, estos dos insertos ahí. No existe eso dentro del registro turístico, por ejemplo, todavía no se ha logrado que esté eso ahí. Son sitios arqueológicos bastante importantes, ¿ya? Y ese libro que está a la derecha, si no lo han leído, cómprenlo. No se puede ser peruano completo si no han leído el manuscrito de Huarochirí. Se lee en unos días, ¿no? Pero es tan rico que el que lo lee, al terminar de leer ese libro, cambia su chip. Ya no deja de ser la persona que era. Porque uno dice, ah, carambas, Lima es un lugar sagrado. Es casi como leer la Biblia y que las cosas suceden acá. Y está traducido por Gerard Taylor en su última versión, la versión original, ¿no? Fue escrita hace casi 500 años. No voy a hablar mucho de manuscritos, algo que pregunten. Siguiente. Pero en el capítulo 12, ahí está, lo voy a leer, ya dice, Tutaykire era el más valiente de todos, el hijo de Pariajaja, el gran dios. Imagínense Zeus con su hijo, ¿no? Por ser tan valiente. Fue él el primero en conquistar a los yuncas eran los costeños, los Ichma, en estos dos ríos de Mama. Mama es el nombre original del Rímac para esta zona, y el río de Huarochirí. Colocó una vara de oro en un lugar que se llama Uncatupi, en un cerro negro que se encuentra en la frontera de las tierras de los Pariacha. Este libro, como digo, este manuscrito viene de fines del siglo XVI, así que es una referencia muy importante. La siguiente. Al realizar este gesto dijo, si alguien por maldecir a los yuncas derriba esta vara y muestra con ello su desprecio hacia mi voluntad, los yuncas conquistarán estas tierras, ¿no? Y este cerro se llama Uncatupi Caparicaya. ¿Qué significa esa frase? Nadie sabe aún porque no está en quechua. Todas estas narraciones son pre-incas. La siguiente. Arriba va a la izquierda, está Gerard Taylor señalando, dice, este es Chaupiñamca, ¿no? Bueno, no voy a decir, los que conocen el manuscrito saben que es la diosa más importante, es el personaje femenino más grande. Otros lugares casi sagrados de este sitio, abajo a la izquierda una sala con 4 banquetas y una más elevada, decimos la sala del Curaca, a la derecha un santuario con una tumba, en fin, maravillas, realmente para nosotros. Y en el centro, una revista de Estados Unidos, a veces acá de Perú, ¿cómo son las cosas? Dice, nadie es profeta en su tierra. En Estados Unidos hacen más caso, han venido a tomar fotos, todo, y ha salido revistas en Sapiens, en inglés y en español. Ahí está la referencia, ¿no? Esperemos que de Perú nos hagan caso. La siguiente. Sí, a veces yo he dicho, no nos ayudan, yo digo, ¿a qué embajada voy, no? ¿O a qué Ministerio de Cultura? De repente el Ministerio de Cultura de Bolivia nos puede abrir la puerta, porque, como digo, la zona arqueológica está tan maravillosa, está actualmente cerrada. Ese es el premio que recibimos por tratar de hacer algo por la gente de Huaycán. Este es programa Intiquilla, con un telescopio que ganó Huaycán Cultural, ¿no? Justamente en un concurso mundial. El telescopio vino en plena pandemia por barco, pasando hasta por África. Ahí están los niños, los ancianos, viendo la luna, que se hace siempre con esto. Abajo a la derecha ven ese señor que está ahí con los brazos cruzados. Él es nuestro ponente mañana en la charla 483 de Sábados Culturales. Es el presidente de los astrónomos del Perú, muy joven, Víctor Vera. Él lleva a los chicos al extranjero de Perú que participan de las Olimpiadas Astronómicas. La siguiente.
imágenes del palacio, la zona que efectivamente en 1970 fue restaurada por el doctor, mi colega, Arturo Jiménez Borja, que fue maestro de mi papá, o sea, ha estado en mi casa. La siguiente, no los quiero aburrir con esto, ya estamos despidiéndonos los chicos de Huaycán Cultural con algunas imágenes y también ahí poniendo de que parte del esfuerzo que se ha hecho por los propios chicos es que ahora está en Wikipedia, ¿no? Huaycán de Pariachi antes tenía un párrafo en Wikipedia, ahora tiene 2 páginas, una página grande, digamos, y está traducido en 12 idiomas, ¿no? Y Huaycán Cultural también como organización, que es, digamos, con quienes yo me relaciono más. Yo no soy de Huaycán Cultural, soy como quien dice un acicate, ¿no? También tiene página en Wikipedia. Estamos trabajando, como se dice en inglés, bottom up, ¿no? O sea, no top down, ¿no? O sea, estamos de la gente, trabajamos con la gente, ¿ya? Y queremos, soñamos con museo y todo lo demás, que algunos de ustedes tienen el privilegio, les felicito, pero más que tener un museo, porque si mañana con vara mágica aparece un museo, no es que ya estamos felices, no, porque lo más importante es la educación, lo que dijiste tú, ¿no? En el corazón. La gente tiene que amar lo que tiene, y yo creo que en Huaycán estamos lográndolos. ¿Ah? Poco a poco vamos a hacer mucho de lo que nuestros amigos ya tienen y seguir los buenos ejemplos, lo que Pamela nos ha dicho de la TAM y el reciclado de los uniformes y trabajar con las artesanas. Estamos trabajando con artesanos. Dicho sea de paso, a mí me invitaron anteayer, ¿no? O sea, se consolidó la invitación hace 2 días y he hecho esto así a la madrugada, pero esto salió porque hubo una invitación, gracias a James Breland, para que las artesanas de Huaycán, que también hacen artesanías con los iconos de la iconografía de los petroglifos, de la huaca, vinieran aquí en reserva. Así que ahí se hizo el vínculo, ahí hicimos clic, y yo agradezco a toda la gente de MUSEM por la invitación. La siguiente, ya creo que ya hay algo más, ¿ya no? Final, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestros 5 panelistas. Creo que nos hemos quedado por ahí también, o al menos personalmente me he quedado con la pregunta que planteó Arturo al inicio de su exposición, ¿no? De qué hemos aprendido realmente de las huacas, ¿no? Y creo que podríamos incluso ya seguir pensando en, si por ahí no tenemos una respuesta, en cómo podemos aprender de las huacas, ¿no? Tenemos o hemos escuchado diversas experiencias en torno a lo educativo, con diversas comunidades, desde escolares, familias, las mismas personas de repente de la comunidad local, vecinos, ¿no? O incluso personas que con todo el entusiasmo han logrado muchísimos logros desde la sociedad civil, como hemos escuchado también algunas experiencias, otros de repente ya desde instituciones, con espacios un poco más consolidados de alguna manera, ¿no? Con aportes financieros, con mayor equipo, pero vemos que de todas maneras esta pregunta sigue rondando, ¿no? De cómo podemos seguir aprendiendo sobre las huacas. Creo que algo que mencionaron y que fue bastante interesante fue el hecho de poder volver a conectar con la naturaleza y el origen de las propias huacas, ¿no? Poder aprender desde ello, tener este componente más espiritual, ¿no? Lograr que por ahí no solamente sea lo que tratemos de lograr el conocimiento, ¿no? La información sobre el espacio desde por ahí la arquitectura o de repente las culturas o los años específicos, ¿no? No necesariamente solamente vincularlo a la educación como un examen o una evaluación por ahí muy formal, pero conectarlo a partir de experiencias significativas, ¿no? Que sea un poco más, no solamente si tiene museo o no, pero esos espacios arquitectónicos que vuelvan a ser o que sean nuevamente estos espacios de encuentro y espacios de bienestar, ¿no? Entonces, bueno, abro por aquí ya el momento de preguntas. Sé que muchos han estado, sí, pensando en sus preguntas. Justamente aquí tenemos ya a un participante. Entonces, sí, a ver, vamos a pasar el micrófono. Hola con todos. Quisiera hacer una pregunta a la doctora Lucenia Carrión. Yo trabajé hace muchos años
hice prácticas justamente en el Museo Middendorf, así, una bonita experiencia. Yo tengo entendido que las áreas arqueológicas en el Parque de las Leyendas y todo el parque depende del MIDIES, ¿no? Del Ministerio de la Mujer, si no me equivoco, no sé si me podría corregir, ¿no? Y las experiencias anteriores también son muy interesantes porque el Museo Puruchuco depende del Ministerio de Cultura, ¿verdad? Igual como Pachacama, que las otras entonces, digamos, en el caso del Parque de las Leyendas y del área arqueológica de Maranga, ¿hay algún proyecto, posibilidad, digamos, de que dependa de otra institución? Si es que se han preguntado eso y si es que esa figura ayudaría al mejor manejo del área, porque tengo entendido que cuando uno ingresa al Parque de las Leyendas hay que hacer un pago, ¿no? Y yo recuerdo cuando estaba en el Middendorf que también había una dificultad de cómo captar al público, porque era un ingreso por otro lado, de repente habilitar el área que da a Ribagüero era más directo. Entonces, ¿cómo han solucionado o qué es lo que ustedes esperan en un futuro para que tenga mayor concurrencia, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. El Parque de las Leyendas pasó en 2007 a la Municipalidad de Lima. Anteriormente era del Ministerio de la Mujer, antes de ello creo que era el Ministerio de Construcción o de Agricultura, ¿ya? Actualmente sí, desde 2007 es de la Municipalidad. Tenemos una serie de propuestas, al menos esta última gestión está proponiendo, y hubo incluso durante la pandemia nosotros ya, los que trabajamos dentro de lo que sería la subgerencia de arqueología, propuestas de circuitos directamente solo con los sitios arqueológicos, ingresando por la puerta 8, que hoy se llama puerta 8, que está como yendo hacia la avenida Venezuela, ¿no? Por esa entrada, y la siguiente sería por la puerta 7, que está justo que da al museo, ¿no? No se ha concretizado todavía, pero hay mucha posibilidad de que más adelante se va a poder incorporar, y sobre todo esta gestión está proponiendo, ¿no?, de que se dé mayor impulso a la recuperación de los monumentos de nuestras huacas. Creo que es importante, y tener un museo de sitio realmente con toda la infraestructura que requiere, con todo lo que es laboratorios. Lo que nosotros actualmente tenemos, que se inauguró en 2003, es el museo de sitio que fue adaptado al comedor de trabajadores. Entonces no cumple con la funcionalidad de que requiere un museo como debe ser, ¿no? Entonces hay muchos proyectos y justamente estamos en ello. Esperemos que se concretice y tener, ¿no?, un circuito directamente que esté dirigido a la calle. Y el museo también debe estar dirigido a la calle para que pueda ser el ingreso independiente. Entonces va a haber mayor oportunidad de, por ejemplo, cuando digan los últimos fines de semana o de ingreso gratuito, ¿no? Entonces eso no lo podemos hacer nosotros, pero nuestros ingresos al museo, dentro ya pagando, porque mayormente ingresan para la parte zoológico, lo hacemos nosotros con nuestros visitantes. Justamente una de las personas que activa este centro de estudios también está presente. Se elabora una serie de actividades, porque lo que nos interesa es involucrar a nuestra población, educar a nuestra población, que ellos se concienticen también con nuestro patrimonio, que ellos hagan el recorrido. Entonces tienen todo un espacio en el parque, pero muchas veces van como a ver el zoológico, no la parte arqueológica. Desde el momento que nosotros estamos trabajando, ya la población se va realmente identificando. Y tengo una experiencia tan linda que me gustaría comentarle. Nosotros directamente hacíamos talleres para niños, haciendo recorridos, prospección de los pequeños arqueólogos, identificado así. Y un domingo visito al parque, y un niño estaba en la huaca parado con su silbato, cuidando, explicando, y eso de verdad que a mí me dejó bien marcada. Dije, tenemos que trabajar con los niños, acá en el parque con los niños. Muy aparte de que hemos trabajado con los trabajadores, nos toca ahora con los niños, porque ellos son realmente la proyección del futuro. Porque ya el adulto es difícil,
muy pocos van a identificarse, pero también hay familias que llegan y miran nuestro, de plantas nativas, este espacio que es lo que es el pasaje cultural Huaca Cruz Blanca, donde también tenemos plantas nativas, y la explicación de cómo se formó toda la organización, porque no solamente es ver el monumento, hay que explicarle también cómo vivieron estas personas, qué actividades realizaron. Entonces la gente llega, dice, no dice, ellos se identifican, son la casa de los gentiles, es la gente de las comunidades que vienen de la sierra, de la casa de los gentiles. Nosotros acá en la costa lo conocemos como huacas, pero para ellos es la casa de los gentiles. Y que son de sus abuelos. Y eso se identifica. Entonces yo creo que en ese aspecto estamos trabajando, porque nuestra intención también es eso, ¿no? De todo el equipo de arqueología y también de la misma institución, es su preocupación. Nosotros nos autofinanciamos. Los ingresos que es del Parque de las Leyendas es para la mantenimiento de los animales, del mantenimiento y conservación de los animales, también del jardín botánico, al igual también para los trabajos de investigación, de conservación, de la proyección educativa, de todo, es con los recursos propios del ingreso que los visitantes nos proporcionan. Creo que, no sé si con eso le he respondido las preguntas. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario de repente para los panelistas. Sí, ya, perfecto. Gracias. Buenas noches. Primeramente agradecerle a los ponentes por la ilustración que nos han dado. Como dice la doctora Lucénida Carrión, hay que trabajar desde la niñez y me parece que una de las cosas que nos hacen falta es la conciencia y la identidad. Esta pregunta sería más que todo para los 5 panelistas, ¿no? ¿Tienen proyectado proyectarse a la comunidad estudiantil, sobre todo los niños, yendo a hacer visitas y no, claro, muy aparte de las que van hacia ustedes, ¿tienen esa posibilidad? Bueno, en caso del Parque de las Leyendas, cuando nosotros iniciamos los trabajos, sí nos proyectamos visitar los colegios. Y actualmente sé que hay una sugerencia de arqueología, de educación, que están visitando a los colegios, justamente explicando, no solamente de la parte zoológica, mencionan. Entonces vienen colegios ya interesados en realizar actividades, netamente hacer un recorrido en las huacas, también van a ver la parte zoológica, también la parte de las plantas del jardín botánico y también al museo, y solicitan talleres. Aquellos talleres que nosotros iniciamos en el año 2002, nuevamente se ha vuelto a retomar y vienen colegios, están solicitando que les realice exactamente los talleres, una serie de talleres que se ejecutan. Sí tenemos programas que actualmente sé que la Subgerencia de Educación está haciendo las visitas. En cuanto a lo que viene a ser el Museo de Puruchuco, sí, hacemos sobre todo con los colegios que están cerca al museo, ¿no? Que son sobre todo 2, que es el Colegio Micaela Bastidas, el Colegio Tupac Amaru y también hay el Colegio Mixto de La Molina. Recientemente, después del concurso del Encuentro de Curacas que pasó en junio, uno de los premios fue ir directamente a los colegios, llevar los talleres que hacíamos y que eran sobre todo para el área de escolar de secundaria, que es más que nada los talleres de quipus y taller de lo que es la Yupana Inca. Aparte de eso, para el mes de mayo, nuestro museo hace sobre lo que son charlas educativas, que van también a los colegios ya mencionados e incluso a los colegios que lo solicitan, en este caso sobre todo a los colegios de Huaycán y de Atevitarte, y con el apoyo de la Municipalidad de Atevitarte por el mes de los museos también nosotros hemos dado conferencias en los auditorios de La Molina, Santa Anita y también de Atevitarte, ¿no? También un convenio con los municipios.
Entonces sí, constantemente sí estamos en contacto directo, no solamente el museo que venga, sino también ir nosotros a buscar a los chicos, ¿no? Gracias. Sí, en cuanto al Museo Pachacamac también, ¿no? Aparte de recibir a los chicos y a los profesores que buscan continuamente talleres y visitas, el museo también va hacia los colegios, sobre todo los colegios cercanos. Hay incluso talleres para los docentes, y justamente los docentes son los aliados estratégicos para hacer esta conexión con los colegios, porque a veces no es fácil llegar a ellos, ¿no? Y más bien incluso la propuesta en Pachacamac es escuchar a los profesores y que los profesores trabajen y propongan talleres y actividades de acuerdo a los recursos que tiene Pachacamac. O sea, hay un repertorio de talleres, pero estos se acomodan a las necesidades de la currícula, o algunos, hay casos muy interesantes de profesores, ¿no?, que desarrollan una serie de temáticas y propuestas en arte, en teatro, en trabajos de emprendimientos a nivel empresarial, etcétera, con las bases de algunas charlas, por ejemplo, que se dieron mucho, sobre todo en la época de pandemia, ¿no?, que se hacían estas, y se han continuado. Yo creo que en todas las instituciones se sigue continuando el uso de también charlas virtuales, ¿no?, en el caso en que se pueda. En los otros casos sí, van directamente, el equipo de educación sale hacia los colegios. Y en el caso de la Huaca Fortaleza Campoy, el proyecto se inició en un colegio, se inició con estudiantes, con padres de familia y con la comunidad. Se irradió luego a otros colegios, el colegio 122, Andrés Avelino Cáceres, de Mangomarca, asumió la responsabilidad de dirigir un proyecto que fue asesorado por nosotros para la protección de la Huaca de Mangomarca. El colegio Bertolt Brecht, privado, también asesorado por nosotros, fue encargado de proteger la Huaca Canto Chico. Entonces, el colegio 162, San José Obrero, actualmente sigue trabajando con las líneas de Canto Grande y los petroglifos de Quebrada Canto Grande. Tienen todo un trabajo también muy bonito, patrimonio cultural. Con estos colegios llegamos a conformar la red de colegios defensores del patrimonio cultural y natural de San Juan del Lurigancho, una iniciativa que luego quedó trunca por diferentes factores, ¿no? Pero se llegó al menos a tratar de que cada colegio fuera como una especie de protector de una zona histórica o arqueológica cercana. Y eso es lo que logramos. De repente también han venido instituciones, el Colegio Mixto La Molina también asesoramos ese proyecto para trabajar con el canal de regadío que pasa por la avenida Javier Prado para hacer el trabajo de Yacurraimi con ellos. Es decir, otros colegios han venido también para pedir apoyo al colectivo COI, y también en el BRAE, un estudiante que llegó también, Víctor Enciso, de la Universidad San Martín, al ver la experiencia de Campoy, me lleva a mí al BRAE para trabajar en una zona arqueológica que también estaba pasando lo mismo que Campoy. Y había un colegio y me lleva a mí para capacitar a los docentes, concientizar a la comunidad y motivar a los estudiantes para la recuperación tanto del patrimonio cultural material, el sondondo, y la hashua, una danza muy bonita que se estaba perdiendo ya como tradición de su pueblo, y la han recuperado, la pueden ver allí en YouTube. Entonces se ha seguido irradiando. Ahora, en mi condición de especialista en educación, estamos tratando, ya no estoy en aula, ya no interactúo con estudiantes, ¿no?, pero sí con los docentes, a los que estamos fortaleciendo para que ellos puedan hacer ese efecto multiplicador en sus escuelas. Es decir, que consideramos que las escuelas son potencialmente valiosas para este tipo de trabajos de gestión comunitaria de nuestro patrimonio cultural y natural. La Huaca Fortaleza Campoy está abierta
al público los fines de semana, pero previa coordinación. O sea, no tiene un horario de atención porque no estamos perennes ahí. Si hay la intención de visitarla, se comunica con nosotros, destinamos a los integrantes de la asociación ISMA y los recibimos estudiantes durante todo el año, grupos de familias, vecinos, totalmente gratis. O sea, no hay un costo por ingreso, porque eso es lo que nos hemos autoimpuesto. O sea, ¿por qué la gente se sorprenderá? Porque consideramos que en ese aprendizaje interactivo con las huacas, nosotros tenemos que contribuir. Nosotros tenemos que dar a la huaca. Nosotros tenemos que extender lo que tenemos y brindárselo a ellos, en memoria de nuestros abuelos que vivieron ahí. Por eso seguimos denominándole huaca, con todo cariño. Huaca, lugar de memoria, lugar sagrado, lugar de sabiduría, de lo que yo puedo extraer para seguir viviendo bien, de lo que yo puedo extraer para continuar ese legado a las futuras generaciones. Entonces lo que nosotros hacemos es darle a la huaca, a la medida de nuestras posibilidades. Y eso es lo que estamos abocados nosotros. Por eso era el ímpetu y la energía con la que yo empecé este conversatorio. Porque en realidad sentimos tal cual nos lo legaron a nosotros también de lo que hemos aprendido. La hermana Kia y la Asociación Cultural Capac Sumac Ayu, quizás la conocen a ustedes, de la que nosotros hemos extraído esta sabiduría y que la hemos trasladado a Campoy y de ahí a otros colegios, y felicitamos que muchas iniciativas se estén dando ahora en estos años, ¿no? Y los que son de nuestra generación sabrán que antes del 2000 no se hablaba de esto. Y estoy seguro que antes del 2000 muchas de las huacas, incluyendo Pachacama, que la he visitado antes del 2000, que estaba también descuidada. Pero para este siglo XXI la situación cambia. Hay una oleada de ir hacia lo nuestro, de un retorno hacia nuestros orígenes, un retorno hacia nuestra identidad. Y las huacas son eso para nosotros. Cada vez que nosotros nos acercamos a ella con los estudiantes, ya no manejamos un guión, como decía la doctora Lucénida, un guión técnico, menos aún un guión turístico, de repetición de datos, sino un guión desde la emoción, porque en la emoción hay aprendizaje. La interacción, el sentir a la huaca, el olerla, el poder comprenderla, el poder disfrutar de un momento con ella, es nuestro guión. El conocerla en todas sus dimensiones, no solamente material, sino también ir un poco más allá y buscar por qué la grandeza de las construcciones en Lima y en todo el Perú y en todos los Andes. Ese es nuestro trabajo en el que estamos abocados y bueno, esperamos de que más colegios se integren a esta gesta por reivindicar a nuestras huacas. Gracias. En el caso de Huaycán de Pariachi también hay una proyección para incluir a los escolares. Este año último, ¿no? 23, que está finalizando, el sitio no está completamente abierto, pero han habido visitas. Estamos ansiosos que se reaperture el 2024, en algún mes se anunciará que abre la zona arqueológica. Una de las ofertas que hizo el Ministerio de Cultura es que cuando se cerró es que se iban a hacer los esperados baños, ¿no? Entonces siempre ha sido difícil tener recepción para todo tipo de visitantes, incluyendo los escolares, sin baños, ¿no? Pero a pesar de eso se han tenido miles de visitantes. O sea, hay una presión de todo Lima Este por tener un lugar donde ir a aprender, caminar, como dice ¿no? nuestro amigo Arturo, oler, trepar los mismos peldaños, sentirse parte de, ¿no? O sea, darle vida al lugar. El lugar está lleno de vida, ¿no? La gente que es más sensible dice mucha energía, ¿no? Y por supuesto se hacen muchos rituales y todavía hacen rituales en lugares de la Huaca que los mismos arqueólogos ni lo conocen, ¿no?
Entonces, hay petroglifos. Yo mismo trepando en lugares así, ¿no? Medio subrepticiamente, donde encuentro hasta peluches y cosas, ¿no? Conchitas del mar. O sea, hasta ahora la gente hace rituales. Y claro, en algunos lugares de la Huaca, de manera oficial, hacemos que participen las instituciones. Tal vez el colegio más vinculado a la Huaca, ¿no? Que no es el más cercano, pero sí está cerca, digamos, al centro de Huaycán, que es tan grande la zona arqueológica, es el Colegio Mixto, que justamente ha ganado, creo que en más de una ocasión, el concurso del Curaca y en Encuentro de Curacas en Puruchuco, ¿no? Entonces nosotros hemos hecho que una vez que gana en Puruchuco, ¿no? Igualito como cuando alguien gana un concurso internacional, regresa a su país, ¿no? Y se celebra, ¿no? Más o menos llegando a Huaycán se volvió a escenificar todo ese discurso en quechua de chicos pues que son quechuahablantes, ¿no? O sea, qué riqueza que tenemos en el Perú, ¿no? Yo sé que para mucha gente no les llama la atención, pero realmente el quechua, que también es un patrimonio amenazado, ¿no? Verlo en escolares, en contexto, realmente es emocionante. Somos muy optimistas, queremos que el 2024, 25, 26, todos los años que vengan, hayan más chicos, más gente con oportunidad, puedan leer. Queremos sacar una versión del manuscrito para escolares, tenemos muchas ideas, ¿no? Necesitamos algo de ayuda y por supuesto la gente de allá mismo a mí me dicen, ¿no? Doctor, no hay que pedir ayuda a las autoridades, nunca nos responden. Entonces nosotros mismos a veces hacemos, como ustedes se imaginan, desde polladas hasta colectas, ¿no? Para ayudarnos, ¿no? Porque realmente la gente se siente abandonada, ¿no? Y bueno, pues Huaycán tiene su propia bandera, tiene himno, ¿no? O sea, es una localidad que es bien rodeada de cerros y casi autónoma. Y los invito a ustedes finalmente, cuando reabran Huaycán, acuérdense, no es Egipto, no es el Tíbet, está cerca a Lima y ensúciense los pies un poquito en la Huaca, que los va a recibir con mucho cariño al pie del Huncatupi Caparicaya. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lucénida, Máximo, Pamela, Arturo, Guido. Bueno, reiterarles la invitación para que puedan visitar los espacios que aquí nuestros colegas y compañeros nos han comentado y nos han compartido un poco de las experiencias. También invitarlos a visitar la exposición en reserva, que está hasta el 19, el domingo, y bueno, invitarlos también que en este fin de semana que vamos a tener, tendremos algunas ofertas educativas como programas educativos para familias, ¿no? Entonces están invitados a venir con bueno, familia, amigos. Bueno, espero también que esta mesa haya sido de su agrado, que se hayan quedado con muchas reflexiones. Hemos escuchado estas iniciativas que realmente nos llaman un poco a ser de repente agentes más activos dentro de nuestra sociedad, ¿no? Trabajar un poco más en este cuidado del patrimonio. Sé que muchos se han quedado por ahí con algunas preguntas o algunas ideas, así que si bien es cierto vamos a dar término ya al conversatorio, los invitamos al espacio del Coffee Break, donde de repente pueden desarrollar algunas de sus preguntas, ¿no? Y conversar también entre ustedes. Muchas gracias.